Muy bien. Hola a todos. Espero que hayan aprendido algo con la clase anterior. Ahora vamos a ver logaritmos. ¿Ya? Vamos a partir al tiro con la materia. Sé que muchos de ustedes le tienen miedo a los logaritmos y vamos a tratar de que ese miedo desaparezca. Vamos a tratar de hacer desaparecer ese miedo porque es más fácil de lo que parece y se los voy a mostrar. Bueno, primero vamos a ver qué es un logaritmo y ojo con esto. ¿Se acuerdan de las potencias? Las potencias era si x elevado a z es y, entonces el logaritmo base x de y es z. Eso es lo que tienen que tener en la mente todo el tiempo. Todo el tiempo tienen que tener eso en la mente y así, y de esto salen todas las siguientes propiedades, que igual las voy a decir. ¿Ya? Aquí están cómo se llama cada parte. Aquí está cómo se llama cada parte del logaritmo. Está el exponente, que después se transforma en logaritmo. Está la potencia, que se transforma en el número que está dentro del logaritmo. Y está la base de la potencia, que se transforma en la base del logaritmo. A elevado a b es igual a c. Es lo mismo que decir que a elevado a b es igual a c. Siempre hay que ver esto. Acá hay un par de ejemplos. Logaritmo base 10 de 100. Este es bien fácil. Hay que preguntarse 10 elevado a cuánto me da 100. Espero que todos puedan ver eso. Es 2, porque 10 elevado a 2 es 100. ¿No? Esto es un ejemplo muy sencillo y es para que le quiten el miedo a los logaritmos. Aquí hay otra propiedad, aquí hay un ejemplo que también mezcla otra propiedad del logaritmo. ¿Qué pasa si tengo un número elevado al logaritmo, pero base del mismo número? Entonces, el exponente, o sea, la base con el exponente, con el logaritmo en el exponente, se anulan. Perdón. La base con el exponente se anulan y queda igual a 5. Por ahí veo que están preguntando qué es un logaritmo. Un logaritmo no es nada más que una función. Una función es algo que agarra un número y lo transforma y da como resultado otro número. Voy a volver a esto, que esto es muy importante que lo entiendan. Esto, x elevado al logaritmo base x de 5 es igual a 5. Se anula el x con el elevado al logaritmo base x. ¿Ya? Ahora vamos a ver ejemplos un poco más difíciles y ejercicios que podrían aparecer en algún tipo de ensayo. Aquí hay condiciones importantes que tienen que tener el logaritmo. La base, ¿cómo puede ser? Tiene que ser mayor que 0 y tiene que ser distinta a 1. Pensemos si es igual a 0, por ejemplo. 0 elevado a ¿cuánto me daría el número de acá? No se puede, ¿cierto? Porque 0 elevado a cualquier número siempre me va a dar 0. ¿Y si este número fuera 1? Si este número fuera 1, 1 elevado a ¿cuánto me da un número acá? Si y fuera distinto de 1, este número ya no serviría. Ya no podría ser 1. Para que lo entiendan un poco más fácil, la base solamente tiene que ser mayor que 0 o distinta de 1. Porque si es menor o igual a 0 o es igual a 1,
ya no funcionan las propiedades del logaritmo. El número que está dentro del logaritmo, en el que está evaluado, también tiene que ser mayor que 0. Por ejemplo, imaginemos que sea menos 1 el y. O sea, imaginemos que no es mayor o igual que 0. Y este número acá es 10. 10 elevado a ¿cuánto me da menos 1? ¿Pueden responder eso? ¿10 elevado a cuánto me daría menos 1? Respondan así a la rápida en el chat. ¿Qué es lo que creen que se puede hacer con eso? No se puede, ¿cierto? Porque menos 1, 10 elevado a cualquier cosa, da lo mismo lo que pongan ahí, nunca va a ser igual a menos 1. Por eso es que y tiene que ser mayor o igual que 0. Y el resultado, o sea, el exponente, ese sí puede ser positivo, negativo, irracional, una raíz, 0. Ese puede ser cualquier número en los reales. Aquí hay algunas propiedades del logaritmo. Esto de acá es una convención. ¿Se acuerdan que la raíz cuadrada no se anota el 2 de la raíz? ¿Se acuerdan que la raíz cuadrada no se anota el 2 de la raíz? Bueno, aquí lo mismo. El log no se anota el 10. Porque cuando sale el log así nomás, se asume que hay un 10. Después, logaritmo de x por y. Eso, por las propiedades del logaritmo, se tiene que es logaritmo de x más logaritmo de y. Y esa propiedad se llama suma de logaritmo. Ahora, si la suma, si la multiplicación se transformaba en suma, ¿en qué se transforma la división? La multiplicación se transforma en suma y la división se transforma en... Bueno, aquí esto es un cambio de base en el logaritmo, que es una propiedad muy, muy usada. También se transforman en resta, es verdad. Pero es mejor verlo de esta forma. Logaritmo base, o sea, logaritmo de x dividido logaritmo de y sería logaritmo base y de x. Sería la resta si es que la división fuera dentro del argumento del logaritmo. Aquí la resta no es dentro del argumento, aquí la multiplicación está dentro. Pero aquí la resta es en un logaritmo dividido en otro logaritmo. ¿No? Este cambio de base, seguro que lo preguntan. Porque para algunas personas se hace muy difícil, pero saber ocuparlo toma tan solo un momento y después, una vez aprendido, es imposible desaprenderlo. A ver qué están escribiendo. Claro, para que sea resta tendría que ser logaritmo de x dividido y, ahí sería logaritmo de x menos logaritmo de y. Si este por que hay acá lo transformo en una división, ese más sería un menos. ¿Sí? Parece que algunos tienen problemas con que me quedo pegado. Si es así, creo que pueden actualizar la página y volver a iniciar el video.
Voy a la siguiente. Logaritmo de 1. Un ejemplo bien fácil. ¿Cuánto sería? ¿Se acuerdan que el logaritmo, si no sale nada acá, es un 10? Bueno, hay que preguntarse, ¿10 elevado a cuánto me da 1? 0, porque 10 elevado a 0 me da 1. Después, logaritmo de 10. ¿Cuánto sería eso? La misma pregunta. 10 elevado a cuánto me da 10? 1, porque 10 elevado a 1 es igual a 10. Aquí hay uno un poco más... Hay que ser un poco más vivo para este. 2 elevado a cuánto me da 16. Siempre tienen que hacerse esa pregunta cuando sacan logaritmo de algo. La base elevado a qué número me da el argumento del logaritmo. 4, ¿cierto? Porque 2 por 2 son 4, por 2 son 8 y por 2, 16. ¿Ya? Este logaritmo de 0,1, ¿cómo sería? Después se va a subir el video, no se preocupen. Pero traten de concentrarse en esto los que puedan verlo. Logaritmo de 0,1, ¿cómo sería? Lo mismo, 10 elevado a cuánto me da 0,1, pero 0, por escribirlo como un décimo, ¿cierto? Y eso es menos 1, porque 10 elevado a menos 1 es un décimo. ¿Quieren que diga esta diapositiva de nuevo? La anterior. A ver. Veo que algunos tienen problemas en la conexión. Me dicen que vamos a esperar un minuto, vamos a dar recreo y vamos a partir de cero para que todos entendamos bien. Ya. Voy a ir un poco más lento
sé que hay un desfase entre lo que ustedes me escuchan y lo que yo les leo. Así que si me quedo callado por mucho tiempo es porque los estoy leyendo. ¿Se escucha bien? Me veo cortado. Sí, ya actualizamos el servidor de streaming. Y mañana ya vamos a tener internet más rápido. Ahora les voy a preguntar, ¿quieren que parta de cero? Escriban sí o no. ¿Parto de cero? ¿Vuelvo a la primera diapositiva y lo parto de cero? Bueno, lamentablemente leo más sí que no. Perdón por los que escribieron que no. Voy a, voy a volver. Total, recién habíamos empezado. Ya, atención. Esta es la primera diapositiva. ¿Ya? Ahora vamos a empezar. ¿Ya? De nuevo, ¿qué es un logaritmo? Un logaritmo no es nada más que una función que agarra un número y lo transforma en otra cosa. ¿Ya? Y para eso se cumplen ciertas propiedades y tiene ciertas condiciones. Lo primero que vamos a ver es esto. ¿Se acuerdan de potencias? Bueno, el logaritmo es como una potencia inversa. ¿Ya? Con la potencia se anulan. Sí, se anulan, por decirlo así. Entonces, si x elevado a z es igual a y, es lo mismo decir que el logaritmo base x de y es z. ¿Ya? Siguiente. Estas son las partes del logaritmo. El exponente se transforma en el logaritmo. La potencia de acá pasa a ser el número o el argumento que está dentro del logaritmo. La base de la potencia pasa a ser la base del logaritmo. Y aquí hay algunos ejemplos. Por ejemplo, ¿cuánto es el logaritmo de 10, base 10 de 100? Hay que hacerse la pregunta, 10 elevado a ¿cuánto me da 100? 2. Porque 10 elevado a 2 es igual a 100. Siempre hay que hacerse esa pregunta. 10, la base elevado a ¿cuánto me da el argumento? Aquí hay otro ejemplo. ¿Se acuerdan que les dije que el logaritmo con la potencia se anulan? Bueno, el logaritmo con la potencia se anulan. O sea, los puedo simplificar así y el 5 de acá pasa abajo y queda como 5. Más adelante vamos a ver un ejemplo y también vamos a ver logaritmos naturales y todo eso. Aquí hay algunas condiciones. La base tiene que ser mayor que 0 y distinta de 1. Es muy importante que sea distinta de 1 porque 1 elevado a cualquier cosa sigue siendo 1. El argumento o el número del logaritmo tiene que ser mayor o igual que 0. ¿Por qué mayor o igual que 0? Si es 0, entonces z automáticamente es 1, ¿de acuerdo? Y aquí, este z puede ser cualquier número, puede ser positivo, puede ser negativo, puede ser una raíz. Veo que alguien está complicado con el problema de por qué se anula el logaritmo con la exponencial, o sea, con el exponente. Acá, esto es muy importante que lo tengan claro. Esto es por definición. Por definición, si un logaritmo está arriba en un exponente con la misma base, se anulan. Es una definición, ¿no? Más adelante vamos a ver más ejemplos, ¿ya?
¿Ya? Esta diapositiva ya la entendimos. Ojo, z puede ser cualquier número, pero x e y tienen condiciones. Y acá, esta es una convención que igual que el raíz de 2, se escribe como la raíz solamente y sin el 2. Aquí el logaritmo base 10 de x se escribe como simplemente logaritmo de x. O sea que si sale logaritmo de x, es logaritmo base 10. Aquí está el logaritmo de una multiplicación. El logaritmo de una multiplicación es el logaritmo del primero más el logaritmo del segundo. Y esa propiedad se llama suma de logaritmos. La siguiente propiedad, esta, si se fijan, es una división, pero es distinta a esta. Si es que acá hubiera una división, aquí sería el primero, pero aquí habría un menos. Si hay un por, hay un más, pero si hay una división, hay un menos. ¿Ya? Y el logaritmo de x dividido el logaritmo de y es logaritmo base y de x. ¿Ya? O sea, esto queda como logaritmo, el que estaba debajo, en el denominador, queda como la base, el que estaba arriba queda como x. Ojo, que estos dos son base 10, pero este ya no es base 10. No importa que estos sean base 10 y este ya no. Esa es la gracia de el cambio de base. Ya, este ejemplo es muy fácil. Logaritmo de 1. 10 elevado a ¿cuánto me da 1? ¿Cierto? Eso ya deberían manejarlo. Es cualquier número elevado a 0. ¿Cierto? Eso vimos en la clase pasada de potencias. 10 elevado a 0 es 1, por eso el logaritmo de 1 es igual a 0. Siguiente. Logaritmo base 10, acuérdense que si no hay nada, hay un 10. ¿10 elevado a cuánto me da 10? ¿Cuántas veces tengo que multiplicar 10 por sí mismo para que me dé 10? Una vez. Porque 10 elevado a 1 es 10. Y ahora, logaritmo base 2 de 16. Es lo mismo que acá, pero ahora la base, ojo, ya no es 10, es 2. Entonces, si aquí 10 elevado a 1 es 10, 2 elevado a ¿cuánto es 16? 4, ¿cierto? Ese fue un ejemplo fácil, fue para empezar a entrar en calor con los logaritmos. Logaritmo de 0,1. ¿No? En la clase de números reales les dije que el 0,1 siempre era mejor escribirlo de esta manera. Logaritmo de un décimo. ¿Sí? Y un décimo es 10 elevado a ¿cuánto? Menos 1, correcto. Menos 1. 10 elevado a menos 1 es un décimo que es 0,1. Siguiente. Logaritmo base 0 de x, ¿cuánto es? A ver, voy a esperar un poco a ver si me dicen cuánto es logaritmo base 0 de x. 0 elevado a ¿cuánto es x? Díganme, 0 elevado a ¿cuánto me da x? ¿Cuántas veces tengo que multiplicar 0 por sí mismo para que dé x? Bien, no se puede, no se puede. No tiene solución. ¿Por qué? Porque es base 0. Acuérdense que le dije que este número acá, la base del logaritmo, tiene que ser mayor que 0 y distinta de 1.
Sí, pero se puede elevar a cero, pero ese número no es el que está elevado a cero. Es cero elevado a qué cosa me da x. Imaginemos que el x es 1. Cero elevado a cuánto me da 1. A ver, tengo que pensar. Cero por cero me da cero. A ver, por cero, por cero, por cero, por cero. Da lo mismo cuántas veces multiplique 0, 0. Siempre me va a dar 0. Por eso el logaritmo a base 0 no tiene sentido, no tiene solución esto. Ya. Aquí hay un ejemplo de cambio de base. ¿Ya? ¿Se acuerdan del cambio de base? Logaritmo de algo, base algo dividido en logaritmo base algo de otra cosa era igual a logaritmo base 5 de 25. ¿Ya? Para esto sirve el cambio de base, porque 3 elevado a cuánto me da 25, no sé. 3 elevado a cuánto me da 5, tampoco sé. Pero sí sé 5 elevado a cuánto me da 25. ¿Ya? Estoy leyendo el foro. Bueno, voy a seguir. Aquí, ¿cómo sería? Si hay un logaritmo dividiendo otro logaritmo, ¿qué propiedad vamos a ocupar? ¿Me pueden decir qué propiedad vamos a ocupar? El cambio de base, la misma propiedad de arriba, ¿cierto? Pero ahora la base es un medio. O sea, un medio elevado a cuánto me da 35. Aquí y acá estoy ocupando la misma propiedad, la propiedad de cambio de base. Da lo mismo si es logaritmo de 3, logaritmo de raíz de 7, logaritmo de 21. Pero si es logaritmo de 3 de 25, logaritmo base 3 de 5, al estar dividiéndose, pasa para acá, independiente de la base que haya sido el primero. ¿Ya? En este ejemplo acá es lo mismo. Logaritmo base 1 medio de 32, ¿cuánto es? ¿Ya? Aquí hay que preguntarse, 1 medio elevado a cuánto me da 32? Igual menos 5. ¿Por qué? Por esto, ¿cierto? El 1 medio a 32 no es tan fácil, pero puedo hacer un paso intermedio. 1 medio elevado a menos 1 es 2, y 2 elevado a 5 es 35. Entonces por eso que se junta el 1 medio con el menos 5 y queda 1 medio elevado a menos 5. Y ese menos 5 de acá es el que se pone allí. Estoy leyendo el foro, por eso estoy callado. A ver, me siguen preguntando por esta base de acá. ¿Ya? Me siguen preguntando cómo eliminé esta base. Pongan atención. Esta base, como hay un logaritmo que está, el logaritmo de abajo, el argumento de este logaritmo pasa a ser la base, independiente de la base que sea. La única condición es que esta base de acá, tiene que ser igual a esta base de acá. Es la única condición, pero esa base después desaparece, ya no se ocupa más, sino que queda el de abajo como base y el de arriba como argumento. ¿Ya? Este ejemplo igual.
El 1/2 queda como base y el de arriba como argumento. Da lo mismo que base ya sido antes, solo que tenía que ser la misma arriba y abajo. Siempre el de abajo es la base, correcto. Siempre este número acá es la base, el argumento de abajo es la base. Y el argumento de arriba pasa a ser el argumento logaritmo, con el cambio de base. Si es distinta base, no se puede hacer el cambio de base en la adición. O sea, si acá fuera base 3 y aquí fuera base 5, no se puede hacer esta propiedad. No se puede. ¿Ya? Tiene que ser la misma base arriba y abajo para ocupar esta propiedad. ¿Ya? ¿Y por qué es menos 5? Porque menos 1, o sea, 1/2 elevado a menos 1 es 2, y 2 elevado a 5 es 32. Entonces, si juntan este resultado con el de acá, queda que 1/2 elevado a menos 5 es 32. Por eso que el menos 5 está allá. ¿Ya? Voy a seguir. 2 logaritmos de x. Este también es otro ejemplo muy fácil. 2 logaritmos de x, ¿cómo lo podemos escribir? Como logaritmo de x más logaritmo de x, ¿cierto? Es lo mismo. De acá para allá o de allá para acá es lo mismo, ¿cierto? Logaritmo de x es un número, es una función que entrega un número. No se preocupen de cuánto vale el logaritmo de x, simplemente es una función que entrega un número. ¿Ya? Y logaritmo de x más logaritmo de x, ¿se acuerdan qué propiedad era la suma? Logaritmo de x por x. Exacto, pasa elevando el argumento. 2 logaritmo de x pasa allá, como x al cuadrado. O sea, el 2 que estaba acá pasa dentro del argumento y queda elevando. ¿Ya? ¿Se entiende? Pero se entiende también de dónde sale esta propiedad. No es nada más que la propiedad de la suma. Si es que este fuera un 3, también sería un 3 el que está elevando. Si es que fuera un 7, también sería el 7. Ahora vamos a ver el logaritmo natural. Por favor, pongan mucha atención, porque esto puede ser un poco más difícil de entender. ¿Ya? Primero hay que tener claro qué es el número de Euler. El número de Euler se anota como E y es 2,71. Tiene infinitos decimales después del coma, después de la coma. Lo que, transformándose así, o sea, siendo así, un número irracional. No se puede expresar como fracción. ¿Ya? No voy a explicar, no voy a entrar en la explicación de por qué el número de Euler es tan importante, pero basta saber que es un número irracional y que está entre 2 y 3, ¿ya? 2,7. Es un número irracional que es 2,7 y tanto. Ahora esta es la gran propiedad. Logaritmo base e de x se escribe como logaritmo natural de x. Esta es la definición de logaritmo natural. Si alguna vez le aparece una ln de x, no se asusten, solamente es logaritmo natural de x o logaritmo base e, siendo e este número, de x. ¿Ya? Ahora, logaritmo natural, como es un logaritmo, tiene las mismas propiedades que el logaritmo normal, por decirlo así. Logaritmo de e, este número acá, elevado a x, se anula el logaritmo con la exponencial, se anula y queda x, y también la exponencial elevado al logaritmo de x también es igual a x. O sea, se eliminan entre sí el logaritmo natural y la exponencial. ¿Se entendió?
A ver. Aparece, ya. Ya, voy a explicar de nuevo el logaritmo natural. ¿Les parece? Que parece que es un tema un poco complicado. Ya, a ver. ¿Qué es lo importante del logaritmo natural? El logaritmo natural es lo mismo que un logaritmo normal, pero es con base e. ¿Y qué número es e? Es un número irracional que está entre 2 y 3. ¿Ya? Es un número irracional que está entre 2 y 3. Y la definición del logaritmo natural es que es un logaritmo base e de x. Y eso se escribe como ln de x. ¿Ya? Ojo, esto es importante. El logaritmo natural tiene las mismas propiedades que el logaritmo normal, logaritmo base 10. ¿Ya? Aquí hay un ejemplo. El logaritmo de la exponencial de algo siempre es algo, o sea, siempre es el x. Logaritmo de la exponencial de x, x. Y también la exponencial del logaritmo de x también es igual a x. ¿Ven cómo se anulan? Como si pongo en el argumento, pongo la exponencial, se anulan. Ya, voy a avanzar. Ahora, logaritmo de 200. ¿Cuánto es? Los 200 me conviene escribirlo como logaritmo de 2 por 100. ¿Ya? Logaritmo de 2 por 100, como es una multiplicación, lo puedo separar en una suma. Logaritmo de 2 más logaritmo de 100. Más adelante voy a dar ejemplos con números y todo eso, y vamos a hacer ejercicios también. Y esto es logaritmo de 2, queda como logaritmo de 2, y el logaritmo de 100 ya vimos que era 2. Entonces el logaritmo de 200, ¿cuánto es? Logaritmo de 2 más 2. ¿Ya? Y ahí queda el resultado. No se preocupen cuánto es logaritmo de 2. Es 0, algo. Pero no se preocupen de cuánto es. Este ejercicio traten de hacerlo ustedes. Tienen 3 minutos para hacerlo.
Bueno, se acabó el tiempo y no es que esté enojado ni que quiera hacer ejercicios muy difíciles. Este no es un ejercicio difícil, no se mareen porque aparecen varias veces logaritmos. ¿Ya? Tienen que ver cada logaritmo por separado. ¿Puedo resolver al tiro este logaritmo? No, no puedo resolverlo al tiro, nadie puede. ¿Ya? Entonces vamos a ver paso por paso cómo se hace. El 1/2 lo escribí como 2 elevado a menos 1. El 1/9 lo escribí como 3 elevado a menos 2. Y el 125 lo escribí como 5 elevado a 3. ¿Ya? Solamente de acá a acá, lo único que hice fue reescribir de una forma que a mí me conviene, que a nosotros nos conviene, los argumentos. Después, logaritmo base 2 de 2 elevado a menos 1. ¿Cuánto es? Menos 1. Menos. Ese paréntesis es importante porque es 3 elevado a menos 2. ¿Cuál es el logaritmo base 3 de 3 elevado a menos 2? Menos 2, ¿cierto? Del logaritmo base 5 de 25, o sea, de 125, ¿cuánto es? 3. Entonces, menos 1 menos 2 por 3 es logaritmo de menos 1 menos 6. ¿Cuánto es menos 1 menos 6? Menos 1 más 6, ¿cierto? Entonces, logaritmo base 5 de 5. Y eso es 1. ¿Se entendió? ¿Cuál era la clave? Escribir cada argumento por separado, después resolver cada logaritmo y finalmente fijarse en el logaritmo de más afuera. Veamos, ¿cuánto sería el valor de x acá? Veo que tienen que hicieron una problema, alguien tiene un problema con pasar de 1/9 a 3 elevado a menos 2. ¿Ya? A ver, voy a ver si es que... No. Ya voy a tratar de explicarlo con palabras. ¿No? Cuando un número está en una fracción, así, para escribirlo de otra manera, es escribir el denominador elevado a menos 1. O sea, 1/9 es lo mismo que 9 elevado a menos 1. Pero 9 es 3 elevado a 2. Entonces, 9 elevado a menos 1 sería 3 elevado a 2 elevado a menos 1, que sería 3 elevado a menos 2. Este cambio es muy importante que lo manejen. ¿Ya? Y ojo acá, que no pueden sumar este con este. Eso lo pueden sumar solamente cuando están dentro del mismo logaritmo. No cuando hay un logaritmo multiplicando a otro. ¿Ya? Acá. Logaritmo base x de 625 es igual a 8. ¿Cuánto vale x? ¿Ya? ¿Esto de qué forma se puede decir? ¿Cierto? Si logaritmo base x de 625 es 8, entonces x elevado a 8 es 625. ¿De acuerdo?
X elevado a 8, 625. 625, ¿saben cuánto es? Es 25 elevado a 2, ¿cierto? Es un número que ya debería empezar a ser familiar. 600, si en algún lado ven 625, deben pensar inmediatamente 25 elevado a 2. ¿Ya? 25 elevado a 2 es 625. Ese es un paso muy importante. Entonces, reemplazando esto acá arriba, nos queda que x elevado a 8 tiene que ser igual a 25 elevado a 2. Y el x elevado a 8 lo podemos escribir como x elevado a 4 elevado a 2. ¿Se acuerdan que las potencias se multiplicaban? X elevado a 4 elevado a 2 es lo mismo que x elevado a 4 por 2. Entonces, ese x elevado a 4 elevado a 2 queda igual al 25 elevado a 2. ¿Se dan cuenta que hay un cuadrado a este lado y hay un elevado a 2 al lado de allá? Entonces, ese elevado a 2 ese elevado a 2 se va. Entonces, x elevado a 4 es 25 y hacemos raíz y x elevado a 2 es 5. ¿Ya? Si x elevado a 2 es 5, x puede valer dos cosas. Más raíz de 5 o menos raíz de 5. ¿Por qué menos raíz de 5? Porque menos raíz de 5 por menos raíz de 5, raíz de 5 por raíz de 5 también vale 5. Ahora vamos a ver, este sería un resultado, ¿cierto? Más o menos raíz de 5. A ver, voy a volver al anterior. ¿Se entendió hasta acá? ¿Cuál fue el cambio que hice? Este paso acá y este paso acá son los más importantes. Saber escribir el logaritmo de otra manera y saber que 625 es 25 elevado a 2. ¿Sí? Traten de verlo un poco. Están los pasos, está el paso a paso. Este paso acá, de acá a acá, lo vimos en raíces, en potencias y raíces. ¿Se acuerdan? Que x elevado a 4 por 2 era lo mismo que, o sea, x elevado a 4 elevado a 2 era lo mismo que x elevado a 8. ¿Se acuerdan de eso? Y ahora el x elevado a 8 me convenía escribirlo como x elevado a 4 elevado a 2. Y ese elevado a 2 se va con ese elevado a 2 de allá. ¿Ya? Como s elevado a 2 se va con este, queda x elevado a 4 igual 25. Y el resultado de eso es x puede ser más o menos raíz de 5. Pero ¿qué pasa con ese menos raíz de 5? ¿Puede ser menos raíz de 5? ¿Logaritmo base menos raíz de 5? ¿Se acuerdan que dije al principio que no se podía? Que no, el número acá no podía ser negativo. Entonces, tiene que ser el positivo. ¿Ya? Como por las propiedades del logaritmo. Las propiedades del logaritmo dicen que el número, la base, no puede ser negativa, tiene que ser positivo. ¿No? Esto no es necesario hacerlo. Si de 25 podían llegar a raíz de 5, pero, o sea, de 5 podían llegar a raíz de 5, positivo. Pero es importante que sepan que si sale x elevado a 2 igual a algo, por ejemplo, x elevado a 2 igual 4. ¿Qué resultados tiene x elevado a 2 igual 4? El elevado a 2 significa que tiene dos resultados. ¿Cuáles dos resultados? 2 por 2 me da 4. Pero, ¿qué otro número
multiplicado por sí mismo me da 4, menos 2. ¿Se entiende? Que menos 2 por menos 2 da 4 y que 2 por 2 también da 4. Muy bien, voy a continuar. Otro ejercicio para ustedes. Voy a estar leyendo, no voy a desaparecer, voy a estar leyendo el foro y hablando, pero este ejercicio tienen 2 minutos, quizás un poco más. Bueno, veo que varios ya tuvieron el resultado. Este ejercicio para mucha gente es muy difícil. ¿Por qué? Porque no conocen bien las propiedades del logaritmo. Si ustedes repasan las propiedades del logaritmo y logran entenderlas, este ejercicio no es difícil. Al contrario. Dice que i es igual a 3, ¿cierto? I es igual a 3, entonces el valor de i lo reemplazo acá. 2 por 3 elevado a 2. ¿Y eso cuánto es? 3 elevado a 2 es 9 y 2 por 9 es 18. Ahora ese 18 lo meto acá en el logaritmo base 3 de z, ¿cierto? Si z vale 18, ese z lo meto acá. X es igual a 3 elevado al logaritmo base 3 de z, y ese 18 lo reemplazo ahí. ¿Se acuerdan de esta propiedad? De que 3 elevado al logaritmo base 3 se anulan. Acuérdense que esa es una propiedad del logaritmo. Si tengo que un número elevado al logaritmo base ese número, x elevado al logaritmo base x, se anulan. ¿Ya? Es una propiedad súper importante. Y entonces queda 18. Aquí. Este es un poco más difícil. 5 elevado a x es igual a 2. Entonces, ¿cómo lo escribo? ¿Ya? Como 5 y 2 no se pueden representar como una misma base, no es tan fácil. Pero tengo que, si no puedo hacer otra cosa, puedo intentar aplicando logaritmo a ambos lados. O sea, pongo logaritmo acá en el 5 y también acá en el 2. ¿Ya? Si no tengo otro camino, puedo intentar con el logaritmo. Y queda así. Logaritmo de 5 elevado a x es igual a logaritmo de 2. ¿Qué pasa con el 5 elevado a x? ¿Se acuerdan del ejemplo de 2 logaritmo de x? ¿Cuánto valía? Era x elevado a 2, ¿cierto? O sea, 2 logaritmo de x es logaritmo de x elevado a 2. ¿Cierto?
Entonces el x, como está elevando acá arriba, sale del logaritmo y queda x por logaritmo de 5 igual logaritmo de 2. Termino este ejercicio y vuelvo al anterior, no hay problema. Pero voy a terminar primero este ejercicio. ¿Se entendió cómo el x sale de acá arriba y se pone acá adelante? X igual logaritmo de 5 dividido logaritmo de 2. Después despejo el x y me queda que x es igual logaritmo de 2 partido logaritmo de 5. ¿Cierto? Esto también se podría hacer el cambio de base, o sea, logaritmo base 5 de 2. Pero no importa, si llegan hasta acá, el resultado ya está bien. ¿Quieren que explique el ejercicio anterior? Voy a explicar el ejercicio anterior porque una persona por ahí me lo pidió. Ya. Aquí tengo dos ecuaciones. Una de x en función de varias cosas feas y aquí una de z en función de menos cosas feas. ¿Ya? Me dan un valor. Me dicen que y es igual a 3. Entonces, y vale 3. El 3 lo meto acá y queda 3 elevado a 2. Después explico de nuevo el otro ejercicio. Queda como 3 elevado a 2. Y 2 por 3 elevado a 2, 2 por 9 es 18. Ese 18, ahora escribo la otra ecuación. Ese 18, como z vale 18, lo meto donde está z. ¿Ya? Después, el 3 elevado al logaritmo de 3. Por favor, esto es lo más importante de la clase. Que el 3 elevado al logaritmo base 3 de 18, el 3 se elimina con el logaritmo base 3. ¿No? Eso de reemplazar y multiplicar es fácil, yo sé que todos pueden hacerlo. Pero la clave es saber que 3 elevado al logaritmo base 3 de 18 es 18. ¿Ya? Una forma de sacarlo sería 3 elevado a ¿cuánto me da 18? Sería primero tratar de resolver acá arriba. Pero díganme ustedes, 3 elevado a ¿cuánto me da 18? 3 elevado a 1 es 3. 3 elevado a 2 es 9. 3 elevado a 3 es 27. Chuta, me pasé. 3 elevado a ¿cuánto es 18? Es difícil saber. Pero como sé las propiedades del logaritmo, que 3 elevado al logaritmo base 3 se anulan. No lo piensen dos veces, se anulan automáticamente. ¿Ya? Voy a explicar de nuevo el último ejercicio. Aquí. Como 5 y el 2 no tienen nada que ver, o sea, 5 no es 2 elevado a 2 y 2 no es la raíz de 5 ni nada así. Como son de distinta base, o sea, distinta base, lo que yo me quise referir acá es que no se puede representar uno en función del otro. Entonces se puede aplicar logaritmo a ambos lados. ¿Cómo queda? Queda logaritmo de este lado y igual logaritmo del otro lado. Ahora hay otra propiedad del logaritmo acá. ¿Qué pasaba si era un logaritmo de algo elevado a algo? Ese x sale del logaritmo por las propiedades del logaritmo. Sí, siempre que elevo 3 elevado al logaritmo base 3, siempre se elimina. Estoy respondiendo una pregunta en el chat. Pero ahora concéntrense en esto. Logaritmo de 5 elevado a x es igual al logaritmo de 2. Entonces ese x sale el logaritmo por las propiedades de la suma del logaritmo y queda como x igual logaritmo de 5. X por logaritmo de 5 es igual al logaritmo de 2. ¿Ya? Y eso queda como logaritmo de 2 dividido en logaritmo de 5.
Bueno, eso fue todo. Voy a estar leyendo el chat por si tienen dudas, si quieren que repase algo. Y si no, estoy tratando de meterme lo más seguido que pueda a la página de Facebook de Puntaje Nacional y responder ahí las preguntas que ustedes hagan.